...873 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una tertulia más de Saturday Night Live, que es, como le hemos llamado a esta tertulia de los sábados, aquí en Estado de Alarma, en la que, claro, tendremos que hablar de una visita oficial que bien podría haber acabado en exorcismo, porque más recogido que un monaguillo, Pedro Sánchez se ha ido a sacar la foto con el Papa Francisco junto a su mujer Begoña Gómez, sin mascarilla ninguno de ellos. Debe ser que ahí en el Vaticano tienen protección divina contra el coronavirus y no les hace falta. Después vienen aquí, nos meten toque de queda, estado de alarma y multas si te ven sin mascarilla. En fin, Pedro Sánchez haciendo de las suyas en el Vaticano. Hay que recordar que al monaguillo socialista le hemos escuchado hacer amistosos guiños a la encíclica Fratelli Tutti, esta del Papa Francisco, en la que clama contra el neoliberalismo y el populismo. Bueno, es algo así como que el inquilino de la Moncloa, que duerme a pierna suelta gracias al apoyo de la banca, del IBEX y de las cobardes oligarquías empresariales de este país, se nos presenta ahora como el nuevo superhéroe de Marvel en lucha contra eso que llama el Papa Francisco el neoliberalismo, que no explica lo que es, pero que le queda muy bien, y con eso rubrica esa Fratelli Tutti, encíclica en la cual el jesuita, simpatizante también de la teología de la liberación, la misma que ensalzaba al Che Guevara, como saben, y al castrismo en Cuba, trajo tanta miseria y ruina a Hispanoamérica. No sabrá lo que es el neoliberalismo, pero de miseria y de hambre y de sicarios comunistas a los cuales el Papa Francisco les ha tenido simpatía en el pasado, de eso sabe muchísimo. Y de eso en la encíclica no dice nada. También Sánchez aplaudía a Francisco por criticar a los populismos, no se lo pierdan, a los populismos, cuando él mismo dijo que jamás pactaría con los populismos y hoy gobierna gracias al apoyo de unos mochileros charlatanes que gritaban Chávez vive, la lucha sigue, a cambio de ingentes sumas de dinero de las narcodictaduras chavistas. El Papa Francisco tiene todo el derecho a demonizar la economía de mercado si él lo cree conveniente, pero vamos a ver, que sea honesto. Por lo menos que sea honesto como lo hizo Juan Pablo II, que sí combatió al comunismo y sí admitió que, aunque no le gustaba, sí admitió que por lo menos era la economía libre la única que creaba riqueza.
Y si no, el Papa Francisco, sino que nos traiga ejemplos de economías socialistas en las cuales que no hayan acabado en el hambre y en la pobreza. Y por cierto, ¿habrá tenido Francisco tiempo para hablar con Sánchez de las colas del hambre? Esas colas del hambre en las cuales la Iglesia Católica tiene que también dar de lo suyo para poder darles apenas una bolsa de comida a cientos y miles de españoles que en estos momentos hacen 7 horas de cola por una bolsa con unos pocos alimentos. Y, por cierto, colas del hambre que, según estamos leyendo en Libertad Digital, no dejan, a los periodistas admiten, en privado, que no les dejan grabarlas. No les dejan grabar las colas del hambre, las televisiones, estas a las cuales tiene compradas el gobierno. ¿Habrán tenido tiempo para hablar de cómo Sánchez quiere cargarse la educación concertada, por ejemplo? ¿Habrá tenido tiempo para preguntarle a Sánchez para que le explique cómo esas políticas que piensa promover, leyes como la eutanasia, la de la educación, esta en la cual quiere acabar con la concertada, el anuncio de una nueva ley del aborto, todas estas leyes que chocan frontalmente con esa concepción cristiana y con ese magisterio de la Iglesia? ¿Qué tipo de papa fantoche, o lo voy a decir en lunfardo argentino para que me entienda Francisco, qué tipo de papa chanta y sanatero puede recibir a un presidente que hoy gobierna de la mano de aquellos, escuchen bien, de aquellos que saqueaban y quemaban la capilla de la Complutense al grito de arderéis como en el 36? O vamos a quemar la conferencia episcopal. O menos rosarios y más bolas chinas. O contra el Vaticano, poder clitoriano. ¿Se imaginan a Sánchez gritando contra el Vaticano, poder clitoriano, y teniendo al lado al Papa? No, es que son mis socios de gobierno. ¿Qué explicación le puede dar Sánchez a todo eso? ¿Cómo puede ir todo recogidito al Vaticano cuando él mismo está gobernando con una gentuza que gritaba, sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios? Esta es la gente que gobierna con Pedro Sánchez, y esta es a la que Sánchez mima con tal de que le dejen en la Moncloa. No solo mima, le condicionan su hoja de ruta y su hoja de gobierno. Le preguntó el Papa Francisco sobre los casi 60.000 muertos por coronavirus. Le preguntó sobre cómo morían a manta los ancianos en las residencias, sin darle ni un respirador o una cama de la UCI, acelerando su muerte, como en cualquier protocolo de eutanasia. ¿Algo que decir, Sánchez, en el Vaticano de la próxima demolición de la Cruz del Valle de los Caídos? Que, como hemos leído, por ejemplo, en el Correo de Madrid, Sánchez y su socio de Podemos planean no solo construir con sus escombros un cementerio civil, sino desacralizar la basílica y echar a los benedictinos. ¿Alguna palabra tenía Sánchez para explicarle esto al Papa Francisco? Porque el rollo ese improvisado que le soltó el Papa Sánchez no hemos escuchado nada, con lo cual Francisco se lo podría hacer mirar. Hablarle a Sánchez de la patria, y ahora lo vamos a escuchar, es tan inútil como querer explicarle la Divina Trinidad. La única patria que conoce Sánchez es la de la mentira, la del engaño, la del bulo. Imaginamos a Sánchez por dentro partiéndose la caja cuando el Papa le decía que la política era un acto de caridad que conlleva sacrificios. Sacrificios. A Sánchez, sacrificios. Si los sacrificios los estamos haciendo los españoles sometidos a los caprichos despóticos de este tirano, a los que se les condenará sin duda, a los españoles digo, a una de las peores crisis económicas jamás conocidas con este país, mientras Sánchez, por supuesto, se mirará las uñas, como es habitual en el Congreso. Y tendremos que hablar de Pablo Casado, su infame discurso contra Vox, en especial y en lo personal, contra su amigo hasta ahora, Santi Abascal, no sabemos si lo siguen siendo, y los votantes de Vox, insultos inaceptables, sobre todo a los votantes de Vox, a los cuales Casado presume de respetar. Ya hemos visto cómo los respeta. Resulta que la derecha sensata, moderada y templada es aquella que te insulta, que te humilla, y encima al partido que les apoya en Madrid, Murcia y Andalucía. Ser moderado, ser europeo, ser centrista, es acusar a Abascal de pisotear la sangre de las víctimas de la ETA. Abascal. A un chico que empezó de joven ahí en Amurrio, mientras, eso sí, Pablo Casado, y lo recordó él en el radio, servía cafés al anarismo. A Abascal decirle que pisotea la sangre de las víctimas. Ser una derecha templada es denigrarle
a Vox por osar competir por el espacio de la derecha, del cual ellos se sienten únicos herederos y controlan como si fuera su cortijo? Decía Casado, Vox es lo que es, pero respeto mucho a sus votantes. Hombre, falta que te den las gracias. El mérito no es votar a Vox, el mérito es votar a un partido con toda una trayectoria, con antecedentes policiales, plagado de chorizos y plagado de corruptos. ¿Lecciones de honradez del partido de la Kitchen? ¿De la Kitchen? Que te llamen oportunista, demagogo, creador de odio, filibustero, engendro populista o que te comparen con Otegi y Otorra, ¿te hace ser un moderado y un centrista? Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar con nuestros invitados y ahora sí quiero saludarles. Están ahí esperando. Tienen unas ganas de hablar que no se imaginan. Cristina Seguí, Eduardo García Serrano, Roberto Centeno, gracias por estar con nosotros. Les saludo. Ya tiempo y todo. Hay una cuestión... Vamos a entrar... a mí me llama mucho la atención. Bueno, se me está colando una voz, creo que es la de César Vidal y no sé por qué. Vamos a escuchar lo que le dijo el Papa Francisco a Sánchez. Le echó un rollo sobre la caridad, sobre la política, sobre la ideología y quiero que rápidamente mis invitados me den un titular para luego sí entrar de lleno en el tema de Pablo Casado. En las tres vertientes de hacer crecer el país, de consolidar la nación y de construir la patria. Y es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país, y desfiguran la patria. Me viene a la mente en este momento el poema de Jorge Dragone, Se nos murió la patria. Es el requiem más doloroso que yo he leído y de una belleza extraordinaria. Ojalá nunca nos suceda a nosotros. Bueno, Cristina, me estaba riendo porque, dice Francisco, me estaba acordando de un poema de Jorge Dragone. Es mentira. Siempre lo suele decir, es un poeta salteño, desconocido en Argentina, pero lo habrá leído solo él. Pero, bueno, increíble, muy sorprendente este rollo que le ha echado a Sánchez. Y ahora, ¿qué te ha parecido? Porque me parece que... hay algunos titulares que están diciendo como que le ha advertido sobre ciertas cuestiones a Sánchez. En realidad yo creo que Francisco y Sánchez tienen mucho más en común de lo que parece. ¿Tú qué crees? Me ha recordado esto que me acabas de comentar sobre el requiem que utiliza siempre como recurso a la tal Valeria, esa parada ficticia extranjera, a veces Valeria, a veces Claudia, que cada vez tenía una edad distinta y que utilizaba a Pedro Sánchez en los actos, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en la introducción que has hecho con respecto al Papa, yo creo que más infame que hemos tenido, por lo menos de todos los que yo conozco, ¿no? Este es el famoso sujeto que justificó el asesinato de los periodistas del Charlie Hebdo, diciendo que, bueno, que para la libertad de expresión hay límites y que si hay alguien que dice una mala palabra en contra de su mamá, pues que se puede esperar un puñetazo, ¿no? Justificando sin ninguna duda aquel asesinato yihadista, islamista en aquella redacción. Sin duda alguna tiene muchísimo en común y quien lea o quien ojee, porque no soporte leerla entera, esa encíclica llamada Fratelli Tutti y que César Vidal denomina Tutti Frutti, comienza además aludiendo a su estímulo, a un especial estímulo que recibió por parte del gran imán Hamad Al-Tayeb, con quien se encontró en su momento en Abu Dhabi, ¿no? Cualquiera diría que un papa tiene que defender los dogmas cristianos y no los islamistas, básicamente, ¿no? Y básicamente quien se encuentre o quien se lea esta encíclica y quien espere leerse un texto católico, pues no va a poder estar más decepcionado, ¿no? Porque acá mismo va a encontrar un manifiesto de la izquierda trotskista, con un capítulo además titulado Pensar y gestionar un mundo abierto, en el que
justifica la inmigración irregular, el tráfico de seres humanos, por tanto, en el que dice que no tienen que haber fronteras, a pesar de que el Vaticano sube sus muros, en el que no existe la identidad, no hay un pueblo homogéneo ni soberanía nacional ni nada parecido, en el que básicamente además incluye en esta encíclica un capítulo titulado La política que se necesita, de qué va este tipo, ¿no? Él no es político en absoluto y básicamente sigue defendiendo aquello que dijo en su momento de que para ser un buen cristiano pues hay que ser comunista, ¿no? Este es el tipo de papa que queremos, como para que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no estén muy contentos, ¿no? Bueno, le quiero preguntarle a Eduardo porque, claro, a mí, insisto, creo que entre Sánchez y Francisco hay muchísimo feeling. Creo que, Eduardo, también te quiero pedir que veas las imágenes que nos están llegando porque, claro, vamos a ver las imágenes de Sánchez con el Papa en la cual el Papa tiene una cara por el piso, como no sé si estaría muy contento de recibirle, muy distinto a lo que hemos visto con Macron. Fíjate, ahí lo tienes, por ejemplo, mira la cara que tiene, la cara de amargado que tiene con Sánchez y Begoña, y al lado las risas con Macron. Bueno, lo de Macron, hay muchísimas más imágenes en las cuales había muchísimo feeling, todo lo contrario con Sánchez. Curiosamente, sorprende porque con Sánchez sí que tiene mucha afinidad, no solo con Sánchez, sino también con su socio de gobierno. Con esos, Francisco se lleva estupendamente bien. Eduardo, todo tuyo. Vamos a ver, el objetivo primordial del viaje de Pedro Sánchez al Vaticano, a ser recibido por un papa que, como bien ha dicho Cristina, dice que es el peor, Cristina, de los que ella ha conocido. Yo te puedo asegurar, Cristina, que es el peor papa que ha padecido la Iglesia Católica desde San Pedro, el primero de los papas. No registra la historia un papa tan nefasto en lo apostólico, en lo evangélico, como el Papa Francisco. Pedro Sánchez ha ido al Vaticano a obtener el nihil ostat, el visto bueno y la bendición, ya que estamos en el Vaticano y con el sumo pontífice, la bendición para demoler el Valle de los Caídos. Ese es el objetivo primordial del viaje, bien es cierto que sotto voce, a plantearle al Papa, a pedirle al Papa la bendición papal, urbi et orbi, para demoler el Valle de los Caídos, que es su objetivo primordial en el nuevo desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que es la Ley de Memoria Democrática. Dicho esto, como bien apuntabas tú, Luis, hay mucho feeling entre el Papa y Pedro Sánchez. El punto de encuentro entre ambos es su absoluto desprecio, su absoluto encono hacia la historia de España. Hacia la historia de España. El Papa es un enemigo declarado de la historia de España, de la historia evangelizadora de España. Tan es así que nada más salir la fumata blanca fue a Hispanoamérica a conmemorar el segundo centenario de la independencia de varios países hispanoamericanos y no se cortó un pelo a la hora de abominar de la labor evangelizadora de España desde 1492 en el continente hispanoamericano y en Hispanoasia. No se cortó un pelo. Tan es así que cuando se cumple el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, una de las mujeres más importantes de la Iglesia Católica Universal, el Papa Francisco no vino a España al 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Casi nadie al aparato. Bueno, se negó explícitamente a venir a España. No ha venido a España ni vendrá a España porque detesta, desde la teología de la liberación
que ilumina su paupérrimo espíritu, detesta la labor evangelizadora de España. Es un papa que está también con Pedro Sánchez en la Alianza de Civilizaciones. Vamos a ver, este papa, la Iglesia Católica, sigue desde el siglo XVI, sigue condenando el protestantismo como una herejía, como una doctrina herética. Bueno, pues este papa, nada más salir con la fumata blanca, lo primero que dice es que hay que tender puentes con esa doctrina herética, como hay que tender puentes con el Islam. El principal objetivo del Islam, de esa nación espiritual que es el Islam, es la destrucción del cristianismo. El principal enemigo del Islam, asumido como tal por él mismo, es el cristianismo. Bueno, pues el Papa dice que hay que tender puentes con una doctrina en cuyos países el cristianismo está no solo perseguido, sino severamente castigado. En los países islámicos subsaharianos y en los de la Asia profunda, a los cristianos sencillamente se les crucifica. Se les crucifica a los cristianos. A Asia Bibi en Pakistán, por la cual el Papa no ha dicho esta boca es mía, de momento, la condenaron a muerte por beber agua del mismo pozo que las musulmanas, argumentando que envenenaba el agua para matar a los musulmanes. El Papa no ha movido un pliegue de su sotana por Asia Bibi. Lo hemos hecho otros. Eduardo, este Papa firma un acuerdo con el Partido Comunista Chino en virtud del cual se autoriza la caza de católicos en China. Y cuando una católica china en la Plaza de San Pedro en el Vaticano se lo reprocha agarrándole de la bocamanga, se la quita de encima a manotazos con una violencia que ningún papa ha mostrado jamás hacia uno de sus fieles. Bueno, pues es un gran momento, tienes razón. Y es un momento que quedará para siempre en nuestras retinas. Quiero preguntarle a Centeno rápidamente, Roberto, si aquí tú ves algún tipo de conexión, porque vamos a ver un titular que lleva OK Diario en este momento, en el cual llego a entender, es como que Francisco le advierte a Sánchez de que las ideologías sectarizan y le recuerda el ascenso de Hitler. Pero yo no creo que se lo haga en modo de reproche. Yo creo que lo que le está diciendo es, tú sigue el camino que yo he marcado y tenme a raya a ideologías que sectarizan, como por ejemplo la de Vox. Porque cuando habla del ascenso de Hitler, no creo que esté hablando de Pablo Iglesias. Creo que está hablando más bien de ideologías que él detesta, como pueden ser las ideas que defiende un partido como Vox o otro partido de derecha europeo. Roberto, tu opinión. Pues vamos a ver, yo la verdad es que creo que habéis dicho todo, hay poco que añadir a este miserable papa que nos ha tocado. A mí lo único que a nivel personal me preocupa y me preocuparía es que este canalla de papa le dé la bendición para destruir el Valle de los Caídos, que no nos olvidemos es el monumento más grandioso que se ha construido en Europa durante todo el siglo XX. Ya la conferencia episcopal le dio el visto bueno para sacar los restos del general Franco, que estaban enterrados en una basílica benedictina y por lo tanto no podían sacarlos de allí si no hubiera sido con el concurso de la conferencia episcopal, a cambio de lo cual ha obtenido toda una serie de beneficios económicos que, mejor dicho, no es que los haya obtenido, ha mantenido toda una serie de beneficios económicos que es lo único que los importa. Porque vamos, que estos traidores, y me estoy refiriendo a la Conferencia Episcopal Española, que Franco le salvó literalmente del exterminio. 11.000 frailes, curas y monjas fueron
asesinados por el Frente Popular. Pero, sobre todo, en los lugares donde ellos mandaban, prácticamente la exterminaron. Como decía el genocida de Companys, que lo cuenta Julián Zoguezagoitia en su libro sobre guerra y vicisitudes de los españoles, le cuenta que cómo había exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña que ahora le bendicen, lo cual es verdaderamente increíble. Pero es que además, en vida de Franco, terminada la guerra, los privilegios que tuvo la Iglesia Católica en la enseñanza, económicos, de todo tipo, jamás los ha tenido nadie. Y sin embargo, esta canalla, esta chusma de la Conferencia Episcopal, pastoreada por este miserable Papa, no puso objeción a que profanaran una tumba dentro de una basílica cristiana. Roberto, quiero dejar aquí el tema del Papa porque quiero aprovechar los minutos que me quedan contigo para hablar de Pablo Casado. Vale. Vamos a escuchar un corte en el cual se resumen de alguna manera los ataques infames de Pablo Casado que rozaron, por supuesto, lo personal y que dejaron a Santi Abascal muy dolido, no en lo político. Creo que muchos comentaristas políticos no se han enterado. No en lo político, sí en lo personal. Y los comento con Roberto Centeno. Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Nuestra patria es España. Y por nuestra patria, este partido que usted conoce bien y que a usted le conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. ¿De verdad no tiene nada bueno que decir del partido en el que ha militado durante casi toda su vida? ¿De verdad se va a dedicar ahora a repartir carnets de buen y mal ciudadano, como ha hecho Torra, como hace Otegi y como le hacían a usted? Puro populismo. Cuanto peor para España, mejor para usted. Es decir, prefiere sepultar el interés nacional bajo su interés propio. Usted, señor Abascal, solo ofrece a España fracturas, derrotas y enfados. Pero lo que es aún peor, usted ofrece a la izquierda una garantía de victoria perpetua. Señor Abascal, usted no da ninguna batalla por las ideas. Usted tiene como única idea la de arrastrar a los españoles a una batalla. Igual que Sánchez e igual que sus socios, forma parte de este desgarro nacional. Actúa y vive para eso, para enfrentar a la sociedad, para hacer imposible la convivencia. Bueno, ese era los momentos estelares, dicho con toda la ironía, de Pablo Casado. Roberto, todo tuyo. Bueno, vamos a ver. Te voy a pedir, Roberto, perdona, te voy a pedir si puedes bajar un pelín la cámara para verte un poquito mejor. Si la puedes. Ahí, estupendo. Muchas gracias. Vamos a ver, la infamia que ha cometido este miserable, este Mindundi, porque es un Mindundi, es un mierdecilla, no tiene nombre. Vamos a ver, Casado, eres un auténtico, aparte de un cobarde y un miserable, eres un auténtico traidor. Eres un traidor como ha sido tu jefe Rajoy a tus votantes, has sido traidor a las ideas, la ideología que decís tener y has sido traidor a España. Mira, yo he votado a vos y yo no te perdono, pedazo de mierda, que me hayas insultado como me has insultado, que hayas dicho, pero ¿cómo te atreves a decir que ellos han pisoteado y han roto España cuando habéis tenido el Partido Popular, habéis tenido la mayoría absoluta en el gobierno, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos durante un montón de años y lo habéis tirado por la borda, habéis traicionado a España, habéis financiado el golpe de Estado de Cataluña, precisamente en el juicio que ha tenido Trapero, que le ha defendido el mejor penalista de España, Cristóbal Martel, y le ha sacado libre,
ha dicho muy claramente cómo el culpable de todo lo que sucedió en Cataluña ha sido la cobardía de Rajoy. Y no solo eso, en el juicio del 1O, mi ex alumno Montoro, confesó que había financiado con dinero público porque es que él no lo podía controlar, que no lo podías controlar. Y este miserable, este gusano, se atreve a insultarnos a 4 millones de españoles cuando él es un mierda que no ha hecho nada en la vida. Lo único que hacía era llevarle la cartera al señor Aznar y luego después no ha trabajado en la vida. Y es tan cobarde que el otro día, cuando el canalla de Sánchez cerró Madrid, en vez de darnos la voz y el voto a los madrileños para que pudiéramos opinar sobre el tema, convocando elecciones en la Comunidad de Madrid, no lo hizo y se metió debajo de una mesa de camilla. Mira, Casado, jamás de los jamases vas a poder tú ni acercarte de lejos a ser la presidente de España. Pero te digo más, es que eres un miserable, porque cuando Ayuso te ha pedido que convocaras elecciones y ha tenido una pelea bastante grande contigo, eres tan canalla, eres tan vil, eres tan miserable, que le has dicho a Isabel Díaz Ayuso, dice, mira, Isabel, ni se te ocurra convocar elecciones, porque si convocas elecciones voy a poner el número 1 de la lista y el que va a ser nuestro candidato al alcalde de Madrid, y tú no vas a estar ni siquiera en las listas. Este canalla, este miserable, se atreve a llamarnos a los patriotas españoles, se atreve a los que tenemos valor para denunciaros, hijo de Satanás, que acabamos de mandar una carta a la Comisión Europea contando lo que no habéis contado vosotros, sobre todo tú que eres un mierda, el desastre económico que tenemos en este país, del desastre que ha presentado la analfabeta ministra de Hacienda, que no hay por dónde cogerlo, y del plan de recuperación del miserable del psicópata de la Moncloa, que es que ni os lo habéis leído, cuando ya te han dicho que España es una nación fallida y tú formas parte de esa nación fallida, formas parte del PP que traicionó todo lo traicionable, traicionó a sus electores, traicionó los valores que decís que tenéis, que no tenéis porque sois unos mierdas, y ahí ya os habéis quedado y ya verás en lo que te vas a quedar en cuanto se sepan las primeras encuestas. Y sobre todo traicionó a España porque financió el golpe de Estado de Cataluña y además, como se ha dicho, Cristóbal Martel, el mejor penalista de España que ha sacado libre a Trapero, se comportó con una cobardía, retrasando el arreglar los temas en Cataluña, y Rajoy es el culpable de todo. En otras épocas, a Rajoy y a toda su chusma, incluido tú, os hubieran decapitado en la plaza pública. Yo no pido que os decapiten en la plaza pública, pero lo que sí espero es que algún día seráis juzgados todos, Rajoy, mi exalumno Montoro, Santa María, etcétera, y tú mismo, seráis juzgados por alta traición, porque lo que has hecho, aparte de ser infame, aparte de ser vomitivo, aparte de insultar, pero ¿quién coño te has creído que eres tú, Casado, para insultar a 4 millones de españoles, pedazo de mierda? ¿Sí? Si no has hecho una O como un canuto en toda tu vida, y en el Partido Popular no mandas una mierda, porque no mandas en Galicia, no mandas en Andalucía, no mandas en el País Vasco, no mandas en Baleares,
Y tú eres el que quiere ser presidente del gobierno de España, un cobarde como tú, que insulta al único que te puede ayudar a ser presidente del gobierno. Es que además de ser un miserable, además de ser un canalla, eres un tonto del culo. Porque meterte con quien te puede, con el único que te puede hacer presidente del gobierno, es que has perdido la cabeza. Y resulta que nosotros, 4 millones de españoles, nos llamas lo que nos has llamado pedazo de canalla, y tú votas lo mismo que los etarras, votas lo mismo que la chusma bolivariana que quiere llevar España a una dictadura, votas lo mismo que la organización criminal que dio el golpe de Estado, y hablas de sangre. Pero ¿tú qué te has creído? Es que, de verdad, la gente que a partir de ahora te vote, verdaderamente se lo tiene que hacer mirar, porque eres un mierda que está trayendo la desgracia de España, porque no existe oposición en España hasta que Vox pueda acabar ganándote unas elecciones. Roberto, tengo que dejarlo porque me están esperando Cristina Seguí, me están esperando Eduardo García Serrano. Vale. Y como siempre, agradecerte muchísimo que estés con nosotros y durante este tiempo de programa. Muchas gracias. Y quiero que escuchen un vídeo que hemos preparado con las reacciones de la izquierda mediática, es decir, la izquierda mediática feliz aplaudiendo a Pablo Casado por su intervención, lo cual, pues, habría que hacérselo mirar. Hemos diputados del PP, de la jugada política estratégica profunda que ha puesto en marcha hoy su líder Pablo Casado, sin papeles, prácticamente el 100% del discurso improvisado en un momento dificilísimo. Es posiblemente uno de los discursos más importantes de su vida política y además teniendo en cuenta las alianzas. Me ha parecido un discurso bastante bueno en lo formal y en el fondo. Me parece que esto es lo que esperábamos muchas personas de un partido que se dice conservador, europeo, moderado, centrista. Creo que ha sido muy valiente también, porque creo que hace esto en contra de lo que opinan gran parte de sus votantes. Parece que ojalá Casado sea esto. Hay que confirmar que el protagonista de hoy es Pablo Casado sin ninguna duda. Primero porque ha hecho un brillante discurso. Ha hecho un discurso de líder. Yo dije antes que hasta ahora el Partido Popular iba con complejo y con miedo hacia Vox. Hoy ha decidido pegar un puñetazo en la mesa y se acabaron los complejos. Bueno, es histórico. Lo que acaba de hacer Pablo Casado es histórico. Nunca hasta ahora ni el PP ni Casado habían querido confrontar abiertamente con Vox. Lo que está intentando Casado en este discurso histórico es decirles, la verdadera alternativa al sanchismo no es Vox. Bueno, Chávez es solamente un repaso, pues les podría poner a Javier Ruiz, les podría poner a Jaime González, por ejemplo, también, elogiándole, bueno, tantos otros, y también otros discursos críticos de gente que también le quiere mucho a Pablo Casado, pero que no está de acuerdo con él, por ejemplo, Isabel San Sebastián o Carlos Cuesta. Cris, me interesa muchísimo tu opinión y les pido, por favor, a nuestros invitados que dejemos los insultos, que se lo dejemos a Pablo Casado, que él ya se ha encargado en el Congreso de esparcir insultos a los que no piensan como él. Pues nosotros no somos así, pues nosotros hablamos con más altura. Cris, ahora sí, todo tuyo. Bueno, yo de entrada te puedo asegurar que si cualquiera de los que ha salido loando el discurso de Pablo Casado y la brillantez de Pablo Casado me hubiera presentado como un líder o una alternativa al sanchismo, te prometo que me habría retirado. Da mucha vergüenza ver cómo alguien que puede escribir de una forma brillante cuando quiere, un poquito cargada para mi gusto, pero que ha visto cómo su entendimiento se ha nublado cuando se ha hecho pareja de una persona de una política de Ciudadanos y que ha sido todo menos imparcial. De repente dice que Pablo Casado es la alternativa al sanchismo cuando augura probablemente una o dos legislaturas más de Sánchez, asegurando de esta manera que va a apoyar los presupuestos, que va a sostener ese gobierno, aunque ese gobierno esté conformado por etarras, y digo etarras, no digo proetarras, porque la señora Ispirúa ese es el infecto
es una etarra que fue condenada a 1 año de cárcel y que además sea redactora de los 2 periódicos con los que salían los secuestrados en los zulos, el Egin y el Gara. La verdad es que es bastante dantesco. De todas las frases que tú has dicho antes de Pablo Casado, esas no fueron las más asquerosas. Hubo una que yo apunté y te leo textualmente, porque la tuiteé en el momento, fue: sus insultos los aguantaremos como aguantamos el terrorismo. Sí. Es una comparación sin paliativos de Vox con Bildu. Exacto. De Vox con Bildu, de Santiago Abascal, al que le quemaron la tienda, Santiago Abascal, contra cuyo padre atentaron 6 veces porque se habrían aprendido la ruta por donde pasaban los caballos. Entre una de esas, creo, una o varias, hubo un compañero de cabalgada que le denunció, que le delató para que tuviera éxito ese atentado. Afortunadamente no lo tuvo. Y lo que yo te puedo decir es que no tengo ninguna duda de que lo que ha hecho Casado, si no lo olvidan sus votantes, le va a pasar una seria factura. Que en el Partido Popular están muy preocupados, que han puesto a funcionar su mecánica y todo su leviatán mediático, porque vemos que sí que tienen. El ABC y La Razón han emitido titulares verdaderamente sorprendentes, y algunos de ellos incluso antes de la moción de censura, pero yo tengo que destacar que lo más asqueroso que yo he visto desde la liberación de los etarras en la doctrina Parot, que dijeron los del Partido Popular que no iban a salir porque se podía desobedecer a Estrasburgo en ese momento, y sin embargo 24 horas después de prometernos que Inés del Río no iba a salir de la cárcel, empezaron a salir a centenares. Es lo que vi el primer día. Los diputados del Partido Popular, entre ellos alguna víctima del terrorismo, y los diputados, los pocos que afortunadamente le quedan a esa nada que es Ciudadanos, fueron incapaces de levantarse en la lectura de las 850 víctimas del terrorismo. Es algo asqueroso, absolutamente miserable, que yo solamente pensé alguna vez que iba a haber en un partido como Bildu o como Esquerra Republicana. Bueno, es el partido que, Cristina, es el partido que llamaba loca a María San Gil, es el partido que dijo que a quién representa Ortega Lara, en esas palabras de Elvira Rodríguez, que trepó con el marianismo y hoy está con Pablo Casado. Porque esto fue una escenificación que se va a quedar en la hemeroteca para siempre. No hay ninguna excusa posible en que no se levantaran, ni siquiera aún pensando que la lectura de esas víctimas del terrorismo, que ojalá se escuchen todos los días y además contestándole a una etarra, aunque fuera una estrategia de un partido político, bendita estrategia, te levantas y al día siguiente te suicidas si te da la gana. Cris, quiero que escuchemos, porque en 2018 Pablo Casado no tenía este discurso. Pablo Casado decía que iba a unar con otros partidos e intentar ser la fuerza de centro-derecha, juntando, construyendo puentes, estableciendo alianzas. No era este Pablo Casado. Vamos a escuchar al Pablo Casado del 2018 para que después Eduardo García Serrano nos haga una comparación con el actual Pablo Casado de 2020. Para mí eso es un objetivo, y no es un objetivo prepotente a la hora de decir voy a absorber un partido, voy a absorber otro. Hay que empezar como hicimos en los años 90, intentando llegar a acuerdos. Yo ya me he sentado con los líderes de UPN, de Foro, del PAR, de Coalición Canaria, cada uno en su naturaleza, es decir, hay unos con los que hemos ido en coalición, hay otros con los que a lo mejor acabamos huyendo juntos y hay otros como Coalición Canaria que evidentemente no ese es el plan. Y eso incluye también a Ciudadanos, o incluye también a Vox, o incluye también a lo que queda de UPyD, en el sentido de que para mí son personas que defienden unos valores esenciales, que es la unidad de España y la defensa de la Constitución y nuestro marco de convivencia. Y luego tenemos matices. Bueno, quiero darle paso precisamente al director de Correo de España, porque también ahí, y les invito también a los espectadores de Estado de Alarma que se pasen por la web para leer la columna de Eduardo García Serrano analizando esto en detalle, este discurso de Pablo Casado en detalle. Eduardo, tu opinión. Bueno, las palabras que acabas de recobrar de Pablo Casado demuestran que ha sufrido la misma metamorfosis repugnante que sufrió Rajoy
respecto de su discurso electoral de 2011 a su ejecutoria gubernamental a partir de ese triunfo por mayoría absoluta. Pablo Casado de 2018 no tiene nada que ver, con arreglo a sus palabras, con el Pablo Casado que vimos el otro día en el Congreso de los Diputados, vomitando un discurso repugnante. Vamos a ver, a mí Roberto Centeno me ha dejado sin adjetivos, con lo cual... Pues, menos mal, en fin. Menos mal porque nos cierran el canal. Entonces, sí diré por solidaridad con Roberto Centeno que suscribo todo lo que ha dicho de la cruz a la fecha, con todos los adjetivos que ha pronunciado, incluidos. Los hago también míos. Dicho esto, Pablo Casado... que tiene muy pocas luces políticas. Yo lo conocí cuando todavía tomaba el biberón de la mano de Aznar. Pablo Casado es un tipo que ha necesitado siempre un amo, porque es un mediocre. Ha sido un mediocre toda su vida académica, su vida universitaria es la mediocridad llena de pellas y de novillos. Es un tipo que ha sido un estudiante nefasto, al cual se le aprueba la mitad de la carrera en 2 meses, siendo diputado, el cual se compra un máster, como han hecho tantos otros, en un colegio universitario de la Complutense de Madrid, en el Cardenal Cisneros, se lo compra literalmente y le aprueban la carrera de matute, la mitad de la carrera que llevaba arrastrando desde que ingresó en la universidad. Es un tipo al que echan de ICADE, porque intelectualmente es una nulidad, lo echan de ICADE. O sea, no es que se vaya de ICADE porque descubre que quiere ser ingeniero naval y no abogado y economista, no, lo echan de ICADE por inútil, por vago, por zángano. Bueno, pues como todos los vagos y todos los zánganos de España, encuentra su refugio en la política y, como siempre ha necesitado un amo, primero fue el que le sacaba a parear, después fue Rajoy el que le sacaba a hacer caquitas y ahora es Pedro Sánchez el que, a partir de ese discurso abyecto del otro día, pues le va a echar las bolitas de pienso en el comedero de la traición. De lo que no se da cuenta este mediocre abyecto es de que esas bolitas de pienso que le va a echar Pedro Sánchez se le van a atragantar todas, ojalá sea así, se le van a atragantar todas en los comederos de las urnas, de las elecciones. Porque Pablo Casado no es que haya traicionado a Vox, que lo ha hecho de una manera absolutamente ignominiosa, absolutamente abyecta, absolutamente despreciable. Es que ha traicionado, lo que es peor, ha traicionado a sus votantes que consideran a Vox su aliado natural. Los votantes del PP, no hablo de militantes, que esos les ponen el ronzal y van donde diga Pablo Casado cuando haya que ir. Hablo de los votantes del PP. Esos votantes ven en Vox a su aliado natural. Bueno, pues el mediocre y semi-analfabeto de su líder, Pablo Casado, los ha traicionado a todos, buscando el aplauso, que lo ha conseguido, vive Dios, el aplauso de la izquierda, de los socialistas, de los comunistas y de los separatistas, porque todos le han aplaudido con las orejas. Bien es cierto que descojonándose de él por lo que ha hecho. Porque si Pablo Casado cree que toda esta recua de periodistas progres que han salido a subirle a los altares de Cicerón por su discurso, por la filípica que soltó contra Santiago Abascal, si cree que toda esa recua de periodistas pesebreros del progresismo y de la izquierda le van a seguir laudando, le van a seguir pasando la mano por el hombro, es que es todavía más tonto, de lo que yo deduje cuando le conocí personalmente. Que era cuando, como he dicho, todavía tomaba los biberones de José María Aznar. Pablo Casado
ha ofendido gravísimamente, como decía Roberto Centeno, a 4 millones de españoles. Para buscar el aplauso de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, de las CUP, de los socialistas y de los comunistas. Y cuando Pablo Iglesias sube a la tribuna, desde su profundo analfabetismo, Pablo Iglesias, digo, tiene el atrevimiento de comparar el discurso de Casado con cualquier pieza de Donoso Cortés. Y el otro, en el escaño, se hace pis de gusto. No sabe quién es Donoso Cortés, sabe que es una calle que hay en Madrid, pero claro, si Pablo Iglesias, que para Pablo Casado es un líder intelectual, que va de culto, menciona a Donoso Cortés, pues tiene que ser alguien de la derecha muy importante. Mira, Pablito, a los dos, si Donoso Cortés os pilla por banda a ti y a Casado, a ti te corta la coleta y a Casado lo echa a patados en el culo de la derecha española. Después de lo que hizo. Es un traidor. Se ha convertido en el de la derecha española y en el chapero de la izquierda social comunista y separatista. Pues esa es la única postura que tiene Pablo Casado a partir de ese discurso infame y abyecto ante la izquierda española. De cúbito supino o de cúbito prono. Con el culo en pompa o con el culo boca abajo. A eso ha llegado el PP, al chaperismo político con los socialistas, los comunistas y los separatistas. Vamos a dejarlo aquí porque es el titular precisamente con el cual Eduardo García Serrano, en el medio que es director, en el Correo de España, pues analizaba todo esto. Eduardo, darte las gracias. Gracias por estar este rato con nosotros para darte tu visión. Y tengo que ir con Hugo Pereira porque tenemos que hablar de... Hugo, gracias por esperarnos. Mira, ya que te he tenido esperando, pues dame tu opinión, si quieres, sobre esto y sobre el tema de la pandemia, porque eres el que en este momento más sabe de lo que está pasando. Explícanos, porque yo he visto a un Pedro Sánchez que se ha ido a Roma, nos ha hecho un discurso de coaching, nos ha dicho mucho ánimo, ustedes no bajan los brazos, etcétera, como si él fuera eso, pues un motivador más que un presidente. Pues explícanos en qué situación estamos y danos tu opinión. Perfecto. En cuanto a la opinión de Pablo Casado, ya lo he comentado ayer mismo, ¿no? Creo que gracias a Pablo Casado, quien ha conseguido ganar la moción de censura ha sido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La moción de censura pues no resultó y resultó solamente con el apoyo de los 52 valientes de Vox y en segundo, Pablo Casado pues ha conseguido romper el puente que había entre las dos derechas, entre el PP y Vox. Pablo Casado dinamitó ese puente y evidentemente Pablo Casado pues no comprende que la única persona que le puede hacer llegar, conseguir la presidencia de España es, en este caso, Santiago Abascal. Y que Vox, lejos de ser un proyecto con fecha de caducidad, es un proyecto que gracias a la intensa labor de Pablo Casado se está consolidando cada vez más como la alternativa y como la posición verdadera al gobierno de España, ¿no? Esto lo comenté ayer. Vamos a pasar, por tanto, al tema del estado de alarma y estas medidas que quiere implantar de nuevo el gobierno dictatorial para comprender las medidas que seguramente que mañana, después de ese Consejo de Ministros que va a tener lugar en Moncloa para volver a instaurar el estado de alarma, aunque esta vez parece ser, esperemos, que sea territorializado, es decir, que no sea un estado de alarma genérico, que sean las comunidades autónomas quien gestione ese estado de alarma, pero para comprender esto, para hacer la pregunta o para responder la pregunta de si es conveniente o no implantar un estado de alarma, pues hay que recordar unas cuantas cosas, ¿no? La primera hay que recordar es que este sinvergüenza gobierno de España, no voy a empezar con insultos como hicieron ya Eduardo García Serrano y Roberto Centeno, que estoy 100% de acuerdo con ellos, pero evidentemente está en juego nuestro canal de YouTube y si nos cierran no podremos continuar dando información libre y siendo uno de los pocos medios que damos información libre sin censura. Pero en cualquier caso, para responder a esa pregunta, ¿no? Hace falta recordar unas cuantas cosas y es, uno, desde el momento en el que se instauró ese dictatorial estado de alarma, ya en su momento, cuando nos confinaron durante 2 meses, pues desde ese momento aún no se ha articulado ningún tipo de ley. Vamos a volver a instaurar un segundo estado de alarma, sea como sea, pero lo vamos a volver a instaurar sin haber articulado ningún tipo de ley. No hay alternativa al estado de alarma. Que
que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Esto. En segundo lugar, hace un mes aproximadamente se han puesto en marcha unas cosas que se llaman test de antígenos, que en torno a unos 10-15 minutos te da un resultado, si eres positivo o si eres negativo en coronavirus. Es más, este viernes me lo hicieron a mí hace muy poquito y es, reitero, un pinchacito en el dedo y en 10-15 minutos te dicen si estás contagiado o no de coronavirus. Esos test, además, son muy baratos, es decir, hice un cálculo, ¿no? Teniendo en cuenta cuánto cuesta una unidad, hice un cálculo y si compramos 48 millones de test de antígenos, 48 millones, es decir, uno para cada español, nos saldría la cuenta, nos saldría el coste en unos 120 millones de euros. La gente dirá, pero es que es imposible asumir eso. Bueno, pues les voy a recordar a toda esa gente, a todos esos mentirosos de izquierdas que no se enteran de nada, es decir, que nunca leen, ni estudian, ni ven ningún tipo de dato, porque todos los datos mata relato, como dice mucha gente, ¿no? Como dicen muchos amigos míos, pues como dato mata relato, pues el dato que nos ha costado el confinamiento, esos 2 meses en donde la economía se paralizó completamente, han sido 200 billones de euros, con B, billones de euros. No me fastidies, 120 versus 200 billones de euros. ¿Qué pretende el gobierno? Volver a implantar un estado de alarma, volver a paralizar la economía para que nos vuelva a costar unos billones de euros más. O sea, verdaderamente es que esto es una auténtica locura, ¿no? Y la tesis que yo siempre digo, que el gobierno de España tiene por objetivo destruir la economía, destruir a España, cada vez cobra más sentido, ¿no? No tiene sentido que evidentemente no haga una criba, ¿no? No haga digamos, no implante test masivos, no haga test a la población de forma masiva para hacer un cribado antes de implantar ese estado de alarma, ¿no? También hay que entender, pues, otras cosas, y es que tenemos un presidente del gobierno que dice algo y que después, efectivamente, hace lo contrario. Tú bien lo comentabas, Luis. Evidentemente, Pedro Sánchez, desde que se implantó el estado de alarma, el primer estado de alarma, ha recorrido, atención, 9.000 kilómetros en Falcon. 9.000 kilómetros en Falcon, mientras hosteleros, toda la gente del sector turismo... Hombre, general, estaría luchando contra el cambio climático, ¿no? Sí, evidentemente, con el Falcon. Totalmente. Eso es. Es un jetas de la leche, ¿no? Pero evidentemente, repito, todo esto, 9.000 kilómetros en Falcon, mientras el sector turístico a la quiebra completamente, mientras, evidentemente, hosteleros a la quiebra, 100.000 empresas cerradas y más de 3 millones de parados. Mientras tanto, el presidente del gobierno de viaje en Falcon 9.000 kilómetros cuando todas y cada una de las reuniones, incluida la que hizo en el día de hoy con el líder del Partido Comunista en el Vaticano llamado Papa Francisco, es el líder del Partido Comunista, ¿no?, en el Vaticano, pues evidentemente se podría hacer de forma telemática. ¿Qué necesidad había de llevar a Sánchez al Vaticano para hacer una reunión con el Papa Francisco, ¿no? Y después... Hugo, quiero hablar con Cristina. Antes, Sí. pues me estoy quedando sin tiempo y le quiero preguntar a Cristina, también me interesa, pues Cristina, estás en Valencia, ¿no, Cristina, ahora? Estás en Madrid, pero creo que te espera toque de queda en Valencia, así que por si te quieres quedar en Madrid, no sé, mañana parece que mañana se reúnen para un nuevo estado de alarma, así que nos van a dejar a todos encerrados igual. De 12 a 6, ¿no? Dicen. Sí. La realidad es que España es el primer país europeo que supera el 1.000.000 de contagios desde que empezó la pandemia. Más nos encierran, más nos confinan y más contagios hay. Con lo cual, que alguien venga y me lo explique. Porque yo a todos los cantamañanas de virólogos, epidemiólogos que veo por las televisiones diciendo que nos tienen que confinar todavía más, nos tienen que encerrar todavía más, pues yo les diría... Pues estas son las recetas que han venido aplicando desde hace meses y este es el resultado. Somos el país de Europa que superamos el 1.000.000 de contagios. ¿Cuánto mentiroso y cuánto mañana hay en televisión? Esa pedida masiva, repentina hoy, de 9 políticos y 6 de ellos del Partido Socialista, responde a la pérdida de personalidad política, no tener ni puñetera idea de lo que están haciendo, a que todavía no tenemos un comité de asesores, ese comité del que presumía el gobierno, que realmente ayuden a los españoles en lugar de joderles la vida y de confinarles, de hacer que pierdan sus negocios, de hacer que nuestros hijos no puedan ir al colegio. Recordemos que en este estado de alarma, que no fue un estado de alarma per se, sino que fue un estado de excepción ilegal, donde se expedientó con la 4/2015, la ley Mordaza, que ellos llaman, a 1.100.000 españoles, el 3,5% de los españoles. Los niños estuvieron 5 meses sin ir al colegio. Los 5 meses sin ir al colegio, los que se llenan la boca hablando de los recortes en educación, del respeto a los más débiles. 5 meses sin ir al colegio.
son unos auténticos sinvergüenzas. Al señor Chimo Puig yo le digo que mañana a la 1:30 yo estoy en la calle, que he quedado a la 1:30 y que estaré hasta la hora que me dé la gana en la calle. Eso es lo que nos quieren. Calladitos, aborregaditos y sin molestar. Que a los gobiernos ya sabemos que a este tipo de gobierno no les gusta que los ciudadanos se manifiesten y digan lo que realmente piensan. Por eso el estado de alarma y por eso esta pandemia les ha venido tan bien. Como dijo la actriz demócrata Jane Fonda, dijo, Dios nos ha enviado esta pandemia. ¿Qué falta nos hacía? Es decir, esa es la idea que tiene esta gentuza les da exactamente igual los muertos porque les salen prácticamente gratis. Lo dijo en el caso de Darín también, acuérdate. Bueno, a ver si abren los ojos aquí en España también sobre algunos actores que vienen aquí y se forran haciendo películas. Pues sí, también, Ricardo Darín, otro. Qué pena, ¿eh? Un gran actor, pero también que dice cada sandez y cada tontería. Pero bueno. 9 reinas. Se lo perdonamos por 9 reinas, que es una gran película. Bueno, pues nada, me he quedado sin tiempo, así que nada, darte gracias, Cristina, por hacerte un rato. Gracias, Hugo, por estar con nosotros siempre. Y a Roberto Centeno, a Eduardo García Serrano y a todos los que están ahí mirándonos, a todos los que nos han acompañado toda esta noche, decirles que darle de vuelta las gracias. Gracias por vuestros comentarios, por vuestro afecto y que hacer un programa así es lo mejor que nos puede pasar como periodistas, teniendo el apoyo de todos ustedes. Cuídense mucho y hasta el sábado que viene. Gracias.